Gloria a Dios. Dios te bendiga esta mañana. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Quiero hablar en esta ocasión acerca de la justificación que es en Cristo Jesús. Amén. Soy un predicador de la gracia establecida en la Escritura, dada a conocer por medio de Pablo, el apóstol. La Escritura dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, que Pablo es el maestro, predicador y apóstol para los gentiles. Pablo enseña en el libro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 1, versículo 11, que la gracia se le fue revelada, no por hombres ni por hombres. Usted conoce la historia, si usted conoce el libro de los Hechos, ha leído el libro de los Hechos, usted sabe cómo Pablo era un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo comisionó para que él predicase a los gentiles, dándole la revelación de la gracia que la Escritura dice que estaba velada, estaba escondida desde la creación del mundo, pero no se había dado a conocer. Amén. Y es allí donde la palabra se cumple que de dos pueblos hizo uno. ¿Cómo? A través de la fe, a través de la gracia. Quiero llevarlo conmigo al libro de Romanos capítulo 5. Vamos a hablar de la justificación. La Biblia dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, dice Pablo en Romanos 7 en adelante, es pura, santa y buena, pero él no conociera el pecado si la ley no se lo señalase. Romanos 7:6 dice que no estamos bajo la ley, bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. El cristiano no es que no vive sin ley, es la ley del Espíritu, pero la Biblia dice que la ley mata, el Espíritu vivifica. Vamos a hablar de la justificación, algo que aunque predicamos de Cristo, aunque procesamos ser cristianos, pues quizás pocos conocemos. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 6. Por Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos había separado de Dios. La Biblia dice que el pecado de Adán y Eva produjo en nosotros la muerte espiritual. ¿A qué le llamamos muerte espiritual? Le llamamos muerte espiritual a esa relación que se tenía con Dios. Una vez que Adán y Eva pecaron, esa relación con Dios se rompió. Y por eso Romanos 5:12 dice que por un hombre entró la muerte, pero por uno entró la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hablemos de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la sangre de Jesús. La justificación tiene que ver en que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros y somos declarados
aceptos delante de Dios. Somos culpables. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el capítulo que leíamos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso? Significa de que usted y yo somos culpables de muerte. Somos responsables por causa del pecado. Pero la Biblia dice que por medio del sacrificio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido justificados. Amén. Esa justificación tuvo un precio y el pasaje lo dice. Esa justificación tuvo el precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo aquel que procesa a Cristo, que declara a Cristo, todo aquel que acepta al Señor en su corazón, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 8, en adelante dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo el que invocar el nombre será salvo. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Bueno, pedirle perdón a Dios y reconocer que el único medio para ser salvo es Jesucristo. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos son todos. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor. Y ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, como dice el libro de Romanos, nos justificó, nos declaró no culpables, aún siendo culpables. Él nos justifica. Por eso a mí me gusta el pasaje de Zacarías capítulo 3, léalo. Usted va a ver una escena en donde el sumo sacerdote es culpable de lo que le acusan. Es culpable. Pero el ángel de Jehová aparece y le dice, este es un tizón sacado del fuego. Vístanlo, cámbienlo. Dicho de otra manera, se lo dijo a la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Realmente la ley la condenaba para muerte. Y Jesús mismo le dice, ni yo te condeno, vete, porque la ley mata, el Espíritu vivifica. Y una vez que nosotros hemos sido justificados, declarados no culpables, siendo culpables, porque Romanos 3:23 dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, por cuanto todos pecaron, dice. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios, dice el capítulo 8 versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz el Señor fue en representación de tu persona y de la mía, de la humanidad, por decirlo mejor. Él fue y pagó la culpa del pecado. Él fue y nos redimió y nos reconcilió. Él nos compró. Él se puso en nuestro lugar. Mañana vamos a hablar de qué es la ira de Dios y cómo vino sobre Jesucristo. Porque es que es necesario que la iglesia entienda que la iglesia del Señor no vive bajo los preceptos de la ley, no vive bajo la ley. Practicamos la ley porque la salvación nos produce el ser obedientes a Dios. Y eso no es de nosotros. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que pone la hacer y el querer. Por eso el hombre, el ser humano, por mucha psicología cristiana, secular que tenga, no puede cambiar al ser humano. Por mucho consejo que haya, usted puede leer todos los proverbios y aprendérselos de memoria. El hombre por naturaleza, debido al pecado, es rebelde, conociendo las cosas buenas, hace cosas malas. No podemos. Efesios dice, capítulo 2 del libro de Efesios, que el hombre sin Cristo está muerto. Yo hablaba con unos albañiles ayer, les decía, cuánto trabajo, ¿verdad? Tienen que venir todos los días tempranos a trabajar. Pero el fin de semana, y dicen, no, pues el fin de semana nos vamos de parranda. Y le digo, ¿no te parece que eso no es producente?
¿No te parece que después de haber trabajado arduamente, te vas a malgastar el dinero y todo tu trabajo se va allí en un fin de semana? Y yo le decía cuál era la causa, porque Efesios 2 dice que el hombre sin Cristo está muerto y es llevado por un espíritu de desobediencia, lo lleva cautivo, le presenta el pecado, lo hace caer en el pecado, con el fin de condenarte. Eso es lo que hace el espíritu de desobediencia, te arrastra al pecado. Y así puedo pasar todo el día hablando de testimonios de gente que está en la cárcel, por ejemplo, diciendo yo no lo quería hacer. Pero hay muerte espiritual en el ser humano, por eso toma decisiones incorrectas. Y como hay muerte espiritual, hay un espíritu que se llama espíritu de desobediencia, según Efesios 2, del 1 al 4. Él te lleva cautivo al pecado. Él te hace pecar, Él te provoca el pecado. Ese espíritu ya no opera en nosotros, porque hemos sido rescatados, hemos sido auxiliados por Dios por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo cristiano debemos decir con confianza: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La ley no salva a nadie, no justifica a nadie. Lo dice Romanos 3:20. ¿Por qué yo me criticaba a un hermano y me decía: usted habla mucho de la ley y hablo en contra de la ley? Yo no hablo en contra de la ley. Yo lo que trato de explicar es que la ley no justifica a nadie. Por mucho que usted quiera cumplir la ley, que no puede, usted no puede ser justificado por las obras. Por eso dice la Escritura en Efesios 2:8 que no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Es la fe. Usted ve a los hombres, a los grandes hombres y mujeres en el libro de Hebreos capítulo, hombres que también pecaron. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué esta gente, habiendo pecado, hablemos de Abraham, nuestro padre, hablemos de Moisés, hablemos de David? David era un homicida, pero fue declarado conforme al corazón del Señor. David era un adúltero, un fornicario, si usted quiere. ¿Qué hablemos de Sansón? Pero estos hombres fueron justificados no por la ley, sino por la fe que ellos tenían en el Señor. Es que una vez que tú vienes a Cristo, tú te separas de la ley. La ley ya no te enseñorea, la ley ya no te señala, la ley ya no te condena. ¿Por qué? Porque no estás bajo ese régimen. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos, cuando fallamos? Que pecado se ha sanatizado, hemos endemoniado la palabra pecado, cuando la palabra pecado significa errar al blanco, ir en la dirección incorrecta. Eso significa pecado, la palabra pecado. Errar al blanco, ir en una dirección incorrecta. Entonces, cuando le decimos a alguien, tú eres pecador, le estamos diciendo, tú estás siguiendo en una dirección. Ven a Cristo. Lo mismo te digo, cuando tú estás caminando bajo la ley, bajo los preceptos de la ley, 613 mandamientos, preceptos, leyes, como usted lo quiera llamar. Cuando tú estás caminando, no vas a poder alcanzar justificación. No es que la ley no sirva, claro que sirve. Nos sirve para saber, para conocer qué es bueno y qué es malo. Pero por cumplir la ley, no puede ser justificado. Quien justifica, y decíamos que la palabra justificación es declarado sin culpa, siendo culpable. Justificación. Ser declarado sin culpa, aún siendo culpable. Usted ha visto gente que ha hecho, lo voy a traer al mundo visible, a los juicios terrenales. Es culpable, pero un juez, por falta de pruebas, lo declara no culpable. Pues en este caso nosotros somos culpables del pecado, tanto de Adán y Eva como de nosotros. ¿Por qué? Decimos porque también nosotros pecamos, no solo Adán y Eva, y nosotros más que ellos. Y somos declarados culpables. Porque la ley nos declara culpables, somos culpables. Por lo tanto, el hombre sin Cristo está yendo a condenación.
Pero la Biblia dice, justificados pues por la fe, no por las obras, no por lo que haces. La justificación no tiene nada que ver con que tú seas bueno. Las obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. La justificación del hombre, que todos la necesitamos, es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos reconcilia con Dios es el sacrificio de Jesús, es el Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie va al Padre. No hay relación con Dios cuando nosotros no lo hacemos en el nombre de Jesús. No hay acceso. Usted puede orar, usted puede clamar, gritar y hacer lo que usted quiera. Puede hablar con Dios, pero acceso a Dios no hay. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios en el nombre de Jesucristo, que es en ese nombre que hemos sido reconciliados con Dios. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Estamos en paz con papá, estamos en paz con el Creador. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras. ¿Por qué yo digo eso? Porque la iglesia la sometemos a preceptos de hombres. Porque la iglesia, como dice Pablo en Colosenses 2, aun cuando el Señor a través de la Escritura nos enseña que en Él estamos completos, en Cristo estamos completos, todavía les metemos ley, todavía les estamos diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y cuando no lo hacen los condenamos. ¿Cuánta gente hemos mandado al infierno porque les vemos pecado? A mí me impacta un joven en las redes sociales que se presentaba a un programa que se llama Dejen el Relajo. Un hombre homosexual vestido como mujer discutía con los hombres de la ley que lo condenaban y lo señalaban. Y a mí me gusta la actitud de este hombre, correcta, la actitud bíblicamente hablando, teológicamente hablando, correcta. Él les decía, yo creo en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo, decía el homosexual, vestido de mujer, que yo soy salvo, decía. Porque no se justificaba por sus obras, se justificaba por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Los que con él estaban a la mesa le decían, ¿cómo vas a ser salvo si eres homosexual, si te acuestas con varones, si te vistes como mujer? Y la Biblia dice esto, y le declaraban la ley, porque la ley es la que condena ese pecado, es la ley. Y es pecado, pero es la ley. Y él les decía, yo no vivo bajo la ley. Denme tiempo, denme la oportunidad. Dejen que el Espíritu Santo trate conmigo, decía este homosexual. Ahora es un predicador del Evangelio, con una ropa de varón, con una voz de varón, con un corte de pelo de varón. Este hombre abrazó la gracia, ese regalo inmerecido, ese regalo que Dios te da sin merecerlo, sin obras. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo enviara. Y una vez que estamos en el Señor, dice su palabra, nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay ley, no hay creación que nos pueda separar del amor de Dios. El que está en sus manos nadie lo arrebatará. El primer paso para tener una relación con Dios es creer. Es creer que Él puede. El libro de Hebreos fue escrito para aquellos hombres que conocen la ley. Y fue escrito para que pudieran razonar y creer que el único sacerdocio que puede quitar el pecado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El único sacrificio que puede quitarnos la conciencia de pecado es Jesucristo. Le digo algo. Hay cristiano que tiene 10, 20, 30 años, 40 años en la iglesia y aún se considera pecador. No, sí pecamos, pero nosotros no somos pecadores. Nosotros pecamos porque estamos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Jesucristo, dice, porque Él con la mente sirve al Señor. Pero con este cuerpo, al pecado. Ahora, ¿podemos dejar de pecar? Claro que podemos dejar de pecar. Hay una ley que se llama la ley del Espíritu. Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. La ley del Espíritu en nosotros, entre más estamos llenos del Espíritu de Dios, nosotros erramos al blanco menos. Pero la buena noticia es que aun cuando pecásemos siendo cristianos, el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Ya no somos, nosotros hemos sido perdonados de una vez y para siempre. Lo que pasa es que a la iglesia le cuesta creer eso. Está tan lleno de mensaje equivocado en la cabeza que te cuesta creer lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, que de una vez un solo sacrificio nos hizo santos y justificados delante de Dios, de una vez y para siempre. En ese sentido, nosotros no tenemos ni siquiera que pedir perdón. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros erramos al blanco, pecamos, si usted quiere llamarle así, lo que el cristiano debe hacer: Señor, te doy gracias porque esto que estoy viviendo, este pecado, este error que cometí, hablo con aquellos que cometen errores, no con el que se deleita en el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. No me malentienda. Nosotros no tenemos licencia para pecar. Pablo dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia. De ninguna manera, dice. Porque ya nosotros ya no somos esclavos de aquel espíritu que nos lleva cautivo a desobediencia. Usted y yo podemos y debemos dejar de pecar. Podemos hacerlo. Con todo y eso, si pecásemos, abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra del Señor. Porque el Señor no solo nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado, sino que nos cuida en este peregrinaje, ¿verdad? Nos cuida en este peregrinaje, para que cuando muramos y muramos en Él, nosotros no alcanzamos la ira. Porque el pasaje dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos sido recibido ahora la reconciliación. No hay ira de condenación para el cristiano. Justificados porque por mis obras, no. Por eso usted ve a los hombres de la fe que también pecaban, siendo señalados como justos. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor Jesucristo. Si usted estudia la vida de esta gente, se les reveló el Señor, creyeron en Dios, creyeron que Dios podía salvarles, podía justificarles. Justificados pues por la fe, no por obras, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De nuestras obras? No, por medio hemos sido justificados, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3 dice que Él se hizo maldición por nosotros. Él fue a la cruz por mí, y fue a pagar mis pecados pasados, presentes y los futuros. Hasta la muerte, amén. Yo me declaro salvo por medio de la justificación que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados aceptos delante de Dios. Cuando Dios ve a un terrícola, cuando Dios ve a un cristiano que todavía está en la tierra, Él no ve tus acciones, aunque las ve, pero no las toma en cuenta, porque Él sabe que tú ya has sido reconciliado con Él y que el pecado ya se pagó. Oiga, hemos sido perdonados desde Adán hasta la eternidad. Ha sido borrado. Lo que a la iglesia le hace falta es llevar a un conocimiento en donde el libro de Hebreos dice que nosotros ya no tenemos que tener conciencia de pecado en nosotros. Mientras usted cree que algo le es pecado, dice Pablo en el capítulo 14 del libro de Romanos, si usted cree que algo es pecado, para usted lo es. ¿Por qué? Porque la conciencia todavía se está trabajando para que te declares, antes del pecado de Adán y Eva no había pecado. Ese es el nivel de conciencia donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Para atrás,
a donde la conciencia ya no nos acusa de pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también dice tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la... Yo me glorío en eso. Yo me glorío en que siendo un humano que todavía cometo faltas, yo me glorío en el Señor y yo te puedo decir, yo soy salvo. En medio de lo que tú digas, en medio de lo que el pastor diga, en medio de lo que la ley diga, yo soy salvo, porque Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo le pertenezco al Señor. Eso es el Evangelio, esa es la buena nueva de salvación. Eso es el verdadero Evangelio, yo soy salvo. El día que usted se considere no salvo, entonces es porque la ley ha logrado señalarte un pecado y te condena. Porque la ley y el pecado y la ley del pecado son aliados. Lea Romanos capítulo 7. Hay leyes, está la ley de Moisés, está la ley del pecado, está la ley de la mente. En el capítulo 8 está la ley del espíritu. Por eso la Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque estos se oponen entre sí. ¿Pero quiénes se oponen? El Espíritu Santo con los deseos de la carne. Hay un pleito. El Espíritu Santo está renovándonos cada día. El Espíritu Santo por eso nos señala cuando pecamos. Nos señala. El Espíritu Santo nos dice, realmente estás pecando, pero no te condeno. Vamos, levántate, sigue adelante, mira al blanco que es Cristo. ¿Usted se acuerda de ese pasaje donde el pueblo de Israel murmuraba y quería regresar a Egipto? Y por causa de la murmuración, porque la murmuración es pecado. Deje de murmurarle a Dios que por qué tengo esto, por qué no esto. Deje de murmurar, eso es pecado. Dice que las serpientes salían y los mordían. ¿Y de qué está hablando? De que el diablo siempre va a venir y te va a hacer pecar. Pero ¿qué dice la Escritura? Moisés levantó la estaca, una serpiente, y el que veía la estaca, el que veía la serpiente, aun cuando era picado, aun cuando era dañado, el veneno ya no hacía efecto en él y no moría. De igual manera ahora que nosotros estamos peregrinando en este mundo, pecamos y fallamos, pero vemos a Cristo, Remasoka Basenda. Vemos a Cristo y el pecado, Satanás nos puede hacer pecar, la carne nos puede hacer pecar, pero el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no causa muerte. ¿Por qué? Porque vemos a Cristo, porque estamos en Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nosotros estamos en el Señor. Justificados no por las obras, justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, dice el versículo 2 de Romanos 5, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué usa la palabra estamos firmes? Porque mire, una vez que usted viene al Señor, manténgase creyendo que Dios ya le perdonó. Usted tiene que tener firmes en su mente. Por eso el escritor de Hebreos enseña que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Pablo enseña que no seamos cristianos fluctuantes, que hoy creemos una cosa, después otra cosa. Nunca pierdas la mirada en Cristo. Mi madre me decía, ve a la iglesia, te vas a ir al infierno. Y yo decía, no, yo estoy abrazado de la cruz de Cristo. De aquí nadie me puede soltar. La gracia es un don inmerecido. Dios te la ha otorgado por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que me señalan como predicador de la ley, déjenme decirles, yo no soy predicador de la ley. Yo predico la gracia. Yo declaro lo que la palabra del Señor dice. Y creo esto. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, oiga, lo más bueno que usted puede hacer, eso no lo justifica delante de Dios. Nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Somos hacedores de buenas obras, sí, pero en Cristo.
Es Él en nosotros el que pone el querer y el hacer. Humanamente hablando, en este peregrinaje, usted va a fallar, usted va a pecar, pero no deje de ver a Cristo. No deje de ver a aquel que lo compró, aquel que pagó en la cruz del Calvario por usted. Por eso la gente no quiere venir al Señor, porque les estamos dando un evangelio diferente. Le estamos diciendo: cambie, deje el pecado. ¿Cómo van a dejar el pecado si están muertos en ellos, dominados por un espíritu de desobediencia? Predícales la gracia, reclama a esa persona, ora por él, dile al Señor: Señor, rescátalo, tráelo a Cristo. Él alaba su nombre. Termino. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Usted y yo somos declarados salvos. El libro de Efesios dice: somos peregrinos. Somos como el pueblo de Israel, peregrinando en el desierto, peregrinando en esta tierra. Pero ya hemos sido justificados, reconciliados. Y aquí hay una promesa de que usted y yo seremos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Predique la gracia. Regale, de gracia recibimos. ¿Sabes qué hacemos? Señalamos el pecado con la ley. Tú para condenar necesitas la ley. Hay predicadores que hoy predican la ley y mañana la gracia. Los que evangelizamos, los que ganamos almas en las calles, sufrimos porque llevamos el regalo inmerecido. Le ofrecemos el sacrificio de Jesús a la gente, pero cuando llegan a los altares les predican la ley. Dice Pablo: no toques, no hagas esto, no hagas aquello, vístete de largo, vístete de este modo, vístete del otro, no te pintes, no te cuelgues esto, no te cuelgues aquello. Dice Pablo: eso tiene cierta reputación, dice, pero nada tiene que ver con los apetitos de la carne. En otras palabras, eso no salva ni condena. Usted y yo necesitamos aceptar de una vez y para siempre que somos justificados por medio de la sangre preciosa. Usted y yo, aún siendo culpables, hemos sido declarados no culpables por medio de aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y pagó, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, mañana lo vamos a ver, de una vez y para siempre. Usted y yo no podemos ir otra vez: Señor, perdóname, que tu sangre me limpie. Ya somos limpios de una vez y para siempre. No es por obras para que nadie se gloríe. Somos hacedores de buena obra por medio del Espíritu Santo. Romanos 3 dice que no podemos producir nada. Somos incapaces, dice Romanos 3. Pablo, hablando a la iglesia cristiana romana, a los judíos, hablándoles acerca de cómo separar la ley y vivir por fe. Vivir por fe es el llamado que se le hace a la iglesia. No es que ya eres cristiano, pecas y ya no eres salvo. No, nosotros seguimos siendo salvos. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Claro está, si hay una reprensión, la Biblia dice, de igual manera, que Dios al que ama castiga y disciplina. Y la iglesia está viviendo en disciplina. La iglesia está viviendo bajo problemas, no goza de la salvación. ¿Por qué? Porque de alguna manera todavía es una iglesia carnal, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de la asamblea, yo soy de la iglesia. Carnales. Eso abre una puerta para que el Señor nos reprenda muchas veces. ¿Qué es la justificación? La justificación es que aún siendo culpables de muerte, Dios envió a su Hijo a pagar por ese pecado y somos declarados justos sin culpa. Todo aquel que profesa a Cristo, que declara a Cristo como su único y suficiente Salvador,
aún siendo un pecador, usted es declarado sin culpa. ¿Cuál es la lógica en creer que estábamos muertos en delito y pecado y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y ahora ya estando en Cristo, si cometemos pecado vamos a ir otra vez para atrás? Eso no existe, eso no es bíblico. Usted es salvo si ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Se puede perder la salvación? Yo creo que se puede perder la salvación. Yo creo que sí. Hay quienes que su conciencia y su nivel de fe los ha llevado a otra dimensión, y yo los envidio, yo los bendigo, porque creen que ellos, una vez salvos, son siempre salvos. Dios los bendiga por ese nivel de fe. Dios los bendiga por esa cosmovisión, por esa revelación en sus vidas. Yo hasta allí no he llegado, pero, como dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Estoy cada día tratando de escalar más y más y más y más. Quiera Dios que sea así, que una vez salvo, siempre salvo. Y hay respaldo para eso, porque la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables, y la salvación es un regalo y Dios no te la va a quitar. Pero, como dice el escritor de Hebreos, si nosotros tuviéramos por inmunda la sangre de Cristo y pisoteáramos la sangre de Cristo, ya no hay más perdón por nuestros pecados. El peor negocio que un pecador puede hacer es rechazar a Jesucristo en su corazón. Por eso, cuando te prediquen a Cristo, no lo rechaces. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero también dice que aquel que no cree ya ha sido condenado. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que tú reconozcas a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y declárate por medio de la sangre de Jesús justificado, acepto delante de Dios. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Dios te bendiga.